En esta tarde, Dios bendiga a los que están conectados con nosotros, que siguen entrando, ¿verdad?, a la transmisión. Y Dios bendiga también a aquellos que van a ingresar a la transmisión cuando ya, pues, este video haya quedado por ahí también, pues, ya grabado. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa hora. En el libro de Josué, capítulo 1. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 1 y 2, dice la Biblia. Dios bendiga a todos los que están ahí, mi hermana Idalia hasta Santa Rosa de Copán, Dios les bendiga. Y a los hermanos que están ingresando a la transmisión, Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Josué capítulo 1, verso 1 y verso 2 dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Leo el verso 2 una vez más. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero predicar en esta tarde este mensaje bajo el tema: resiste un poco más. Resiste un poco más. Siempre cuando esta palabra, hermano, de parte del Señor llega a nuestra vida, siempre llega en el momento más oportuno, en el momento cuando más necesitamos, en el momento cuando estamos pasando la peor dificultad. Llega, hermanos, la voz de esperanza, llega la voz de motivación, de ánimo, de aliento, pero a la vez llega la voz de exhortación para decirnos: levántate, camina, sigue peleando todavía, hay que seguir adelante. Aunque resta poco camino, poco tiempo, debes de levantarte y continuar. Cuando, hermano, yo meditaba en esta palabra, me hacía por un momento la idea, el momento en el cual los discípulos están angustiados porque Jesús había muerto y ya, hermanos, se llegaba el momento, se llegó la hora cuando ya no iba a estar más con ellos. Ya Jesús se lo había dicho antes. Ya él lo había, hermanos, anunciado a sus discípulos, pero cuando llegó el momento, cuando llegó la hora, hermano, fue un momento de frustración, fue un momento de sufrimiento, porque, hermano, humanamente ya no estaría Jesús con ellos. Y me llama la atención cómo la palabra del Señor enseña que después de que Jesús había resucitado, después de que Jesús se había levantado de entre los muertos y había compartido con los discípulos, había sido visible, notoria su resurrección. La palabra del Señor dice que antes de Jesús ascender a los cielos, tuvo una conversación con sus discípulos y les dio las últimas instrucciones. Les dijo que volvería, les dijo que deberían de ser dirigentes, deberían de perseverar, seguir adelante hasta el último momento. Pero me llama la atención lo que la palabra del Señor enseña respecto a esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 10, dice la Biblia que estando ellos, refiriéndose, hermanos, a sus discípulos, estando sus discípulos, los seguidores de Jesús, con los ojos puestos al cielo, entre tanto que Jesús ascendía a los cielos, dice la Biblia que sucedió esto, dice: he aquí se pusieron junto a ellos. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, verso 10. Dice de que se pusieron junto a aquellos varones, dos varones de vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que cuando los discípulos estaban frustrados, cuando los discípulos estaban tristes, cuando los discípulos estaban, hermanos, preocupados
porque ya Jesús no estaba con ellos, porque tenían que comenzar a hacer, hermano, el trabajo por sí solo, porque tenían que comenzar a, hermano, a predicar, a enseñar, a caminar por sí mismos. En ese preciso momento me llama poderosamente la atención. ¿Sabe por qué? Porque ellos se han detenido a ver la nube, se han detenido a ver el cielo donde Jesús está ascendiendo para ir al Padre. Y ellos están enfocados, hermanos, en que Jesús está levantándose, está yendo al Padre. Y la Biblia dice que en ese momento fue necesario que dos ángeles descendieran, hermanos, y se pararan uno al lado a cada lado para decirle a los varones galileos que estáis mirando al cielo. En otras palabras, lo que los ángeles, los mensajeros están diciéndole a aquellos varones que era momento de comenzar a trabajar, que era momento de hacer a un lado la tristeza, era momento de hacer a un lado la incertidumbre y de comenzar a ejercer la labor, hermanos, que era necesaria iniciar aquí en la tierra, de predicar el evangelio. Ya Jesús había ascendido, estaba ascendiendo, se estaba ocultando entre las nubes, pero aquellos varones todavía estaban puestos sus ojos al cielo, mirando que se iba, y tristes, angustiados, acongojados en su corazón, porque Jesús se apartaba de su vista, ascendiendo a los cielos. Tenían que hacer a un lado la tristeza, tenían que secarse la lágrima y seguir adelante. No había, había momento, hubo momento para estar triste. La palabra del Señor dice que hay tiempo para todo, pero en este momento en particular, ya era el momento de sacudirse, ya era el momento de levantarse, ya era el momento de activarse y seguir hacia adelante. Muy parecido el momento, muy parecido, hermanos, en la ocasión como cuando Moisés muere. Los versos que hemos tomado de Josué capítulo 1, dice la palabra que, hermano, ya Moisés había muerto y había, de cierta manera, la misma incertidumbre, la misma preocupación en todo el pueblo, porque había más preguntas que respuestas. Había más preguntas que respuestas. Todo el mundo estaba angustiado porque Moisés había muerto y ahora la preocupación era quién va a continuar el trabajo. ¿Quién nos va a llevar a la tierra prometida? ¿Quién nos va a levantar? ¿Quién nos va a animar? Porque, hermanos, esto tuvo que ser un momento duro para el pueblo. Pero más que para el pueblo, me llama la atención cómo para Josué este momento tuvo que ser un momento muy difícil. Tuvo que ser un momento sumamente difícil porque para Josué, hermano, Moisés era como su padre. Pero aún en medio de la tristeza, la palabra llega a la vida de Josué y le dice, levántate, tienes que seguir adelante. La palabra de Jehová llega y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Josué capítulo 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Mire, hermano, el momento en que Josué recibe estas palabras tuvo que haber sido un momento muy difícil. Tuvo que haber sido un momento de mucha confusión. Tuvo que haber sido un momento, hermano, de extrema preocupación. No sé si a usted alguna vez le ha tocado recibir instrucciones, recibir una palabra de Dios, que Dios le hable y le diga qué tiene que hacer. Pero lo que usted necesita en ese momento o lo que usted siente en ese momento es que se va a morir. Quizás está en medio de angustia, quizás está en medio de tribulación, quizás acaba de perder un ser querido, quizá el líder ha muerto y hay angustia en el corazón, hay temor, hay incertidumbre, hay preguntas, pero llega Dios y le dice, levántate, sigue caminando, sigue adelante, porque hay un trabajo que terminar. En otras palabras, lo que, hermano, Dios le está diciendo a Josué, le está diciendo, resiste un poco más de tiempo, la tierra prometida está cerca, es corto el tiempo, es corto el camino, esfuérzate, saca el último aliento, sécate las lágrimas porque todavía hay un trabajo que continuar, todavía hay algo por terminar y yo te voy a usar a ti para que tú lo termines. Tuvo que haber sido un momento muy difícil.
Pero mi hermano, en ese momento llega la palabra de Dios a la vida de Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras, Dios le está diciendo: ya Moisés terminó su trabajo, ya hasta aquí va a llegar Moisés, de aquí en adelante te toca a ti continuar con este trabajo. No fue fácil. Para Josué, como para todo el pueblo, fue un momento muy difícil. Y le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque las condiciones eran adversas. Las condiciones eran adversas. Era un momento de mucha tristeza. El líder había muerto. El hombre a quien Dios le había dado tanto respaldo, a quien Dios le había comisionado, a quien Dios le había instruido que llevara este pueblo con mano victoriosa. El hombre a quien Dios respaldó desde que salió de tierra de Egipto frente a Faraón. Ese hombre había en este momento terminado su ciclo. Y había muchas preguntas, como dije hace un momento. Había muchas dudas en el aire. ¿Quién iba a continuar? ¿Quién iba a seguir? Pero ¿sabe qué? Dios le habla a Josué. Pero repito, eran condiciones adversas, era un momento de tristeza. Habían perdido a su líder. Para Josué tuvo que ser, como dije hace un momento, como un padre. Fue, hermano amado, una separación muy, pero muy dolorosa. ¿Sabe por qué? Porque hay elementos que lo hacían todavía más duro. ¿Sabe cuáles eran estos elementos? Porque no pudieron hacerle los honores que hubieran querido hacerle a Moisés. No pudieron hacerle los honores. No le pudieron dar una cristiana sepultura. Y gloria a Dios porque no lo hicieron de esa manera. Gracias al Señor, hermano, nuestro Dios escondió el cuerpo, porque a lo mejor se hubiese estacionado el pueblo a llorar allá a la tumba, hermano, de Moisés. Quizá lo hubiesen convertido hasta en un sitio, hermano, de idolatría, de adoración. Y era lo que Dios no quería, pero más que eso, lo que Dios quería era que el pueblo se levantara, era que el pueblo continuara, era que el pueblo siguiera adelante, era que el pueblo hiciera a un lado la tristeza, se secara las lágrimas y siguiera adelante. ¿Quién dijo que sería fácil? Mi hermano, mire, cuando usted esté a punto de llegar a la tierra prometida, cuando usted esté a punto de alcanzar la bendición, cuando usted está a punto de recibir la respuesta del Señor en su vida, siempre va a ser ese momento cuando la guerra se va a volver más fuerte, siempre va a ser ese momento cuando la lucha va a estar más dura, siempre va a ser ese momento, como dice Apocalipsis, Satanás sabe que le queda poco tiempo y el poco tiempo que le queda lo va a tratar de aprovechar para hacerte desistir, para hacerte desfallecer. Era una situación bien adversa. Número uno, porque era un momento de tristeza. Número dos, era un momento también de frustración. Mi hermano, usted sabe lo que es que se quedaran sin su líder después de 40 años. Prácticamente de estar con él, de estarle acompañando, de estar escuchando, que a veces le oían, le prestaban atención y otras veces no, que a veces renegaban, hermano, contra Dios y contra Moisés. Pero a pesar de esto, durante 40 años, hay lazos que se forman, hermano, que no podemos ignorar. Se fortalece la amistad, se fortalece el compañerismo, pero más que todo, hermano, Moisés había aprendido de la mano del Señor a infundir respeto en el pueblo. Porque la gente sabía que cuando este hombre de Dios se paraba, había un respaldo poderoso en la vida de él. Y eso la gente había, hermano, llegado el momento cuando había comenzado a respetarlo. Porque en cada paso, en el trayecto de Egipto a la tierra prometida, habían visto la mano de Dios de manera sorprendente. Y no había fallado, no había faltado la palabra de Dios que le dijo a Moisés: yo estaré contigo. No estarás solo, yo te voy a acompañar. Yo te voy a dar la victoria. De tal forma que el pueblo, hermano, lo que pedía por medio de Moisés, Dios se lo proveía. Dios estaba ahí obrando. Pero el momento llegó cuando este líder, hermano, fue quitado de en medio de ellos. Era un momento frustrante para todo el pueblo. Me imagino que había cansancio.
después de 40 años había cansancio. Me imagino que había desánimo en el pueblo. Me imagino que también había muchas dudas. Y la duda más grande es que ya sin Moisés, ¿quién podía tomar el liderazgo después de Moisés? Yo quiero decirle, mi hermano, que habrá momentos de frustración en la vida del hombre y de la mujer. Yo quiero decirle en esta hora que sin duda alguna vendrán momentos de confusión, momentos de desánimo. No hay un solo creyente en este mundo a quien no le haya llegado el desánimo alguna vez en su vida. Pero ¿sabe qué? Cuando llega el desánimo, cuando llega la frustración, cuando llega el cansancio, cuando llega la angustia, es el momento donde Dios habla a tu vida y te dice: resiste, espera un poco más, avanza, no te detengas, pelea la buena batalla, levántate, ya falta poco tiempo. Es poco lo que nos resta para tener la victoria, pelea la buena batalla. En esos momentos de frustración llega la voz del Señor para decirnos: levántate. Y no es que Dios no comprenda nuestras debilidades. No es que Dios no comprenda nuestras situaciones adversas. No es que Dios no sepa, mi hermano, que somos humanos y que nos debilitamos. Dios lo sabe, pero ¿sabe qué? También es necesario que usted y yo aprendamos que hay un momento en la vida que hay que levantarnos y hay que dar ese paso hacia el frente. Yo sé que, hermano, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo de estar afligido, pero cuando llegue el momento de levantarse y poder seguir hacia adelante, debemos de escuchar la voz de Dios. Debemos de seguir las instrucciones del Señor. En ese momento Dios te dice: levántate, sigue, avanza, que todavía resta un poco más de tiempo. En otras palabras, Dios le dice a Moisés, a Josué: levántate, pelea, saca tu último esfuerzo, ¿Sabe por qué? Y perdone si me adelanto un poco, hermano, en el desarrollo del mensaje, pero ¿sabe por qué Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente? Dios no está hablando con un cobarde. Dios está hablando con un valiente que lo ha demostrado, hermano, en su servicio a Moisés y a Dios. Pero ¿sabe por qué Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente? Y se lo dice, hermanos, en 4 ocasiones solamente en ese capítulo. De hecho, se lo dice 3 ocasiones directamente Dios a Josué en este capítulo 1, y en el último verso sus propios hermanos le dicen: esfuérzate. Obviamente también, hermano, de parte de Dios, sus propios hermanos le dicen a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente? ¿Sabe por qué? Porque ese es el momento determinante para Josué. Ese es el momento por el cual Dios le ha estado capacitando los últimos 40 años. De ahí depende, hermano, prácticamente la vida de Josué. Dios le está diciendo: si ahora no te esfuerzas, si ahora no peleas, si ahora no eres valiente, si ahora no luchas, ¿de qué habrá servido todo el resto del tiempo que fuiste valiente, que fuiste forzado, que luchaste? Yo quiero decirte: resiste un poco más. Es ahora donde tienes que tomar nuevas fuerzas. Es ahora donde tienes que levantarte. Es ahora, mi hermano, donde tienes que tomar nuevas fuerzas en el Señor y seguir adelante. Porque ¿de qué sirve si, hermano, perseveraste 20, 30 años, 15 años, 2 años, no sé? ¿De qué sirve si perseveraste ese tiempo y ahora tú te rindes? Y ahora tú retrocedes. ¿De qué habrá servido el esfuerzo que tú hiciste? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es ahora donde tienes que tomar fuerza en el Señor. Resiste un poco más. Pelea la buena batalla. Hermano, mire, la situación cuando la palabra de Dios llega a la vida de Josué era una situación difícil porque, número 1, dije, eran condiciones adversas. Era tiempo de tristeza, estaban pasando por un momento de tristeza, pero además de eso estaban pasando por un momento de frustración.
estaban pasando por un momento de frustración. Pero Dios le dice, levántense. Ya lloraron a Moisés, ya guardaron luto. Quizás hayan cosas pendientes que no las pudieron lograr, no las pudieron hacer. Quizás no van a poder despedirlo como quisieran, pero ¿saben qué? Levántense porque todavía resta camino para llegar a la tierra prometida. Que aunque es poco el camino, aunque es poco el tiempo, pero todavía hay algo pendiente que hay que terminar. Y Dios le habla a Josué y le dice, levántate y pasa tú este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les prometí que les iba a dar. Eran condiciones adversas, pero además de condiciones adversas, también quiero decirle que eran condiciones oportunas. ¿Sabe por qué digo que eran condiciones oportunas? Porque, mi hermano, lo que para uno son adversidades, para otros son oportunidades. Hermano, mire, quizá tú decides lo que quieres ver. Si lo que quieres ver es el problema, si lo que tú quieres ver es la enfermedad, si lo que tú quieres ver es el proceso, ese es tu problema. Pero la mayoría, el creyente, el hombre entendido, el hombre de Dios, sabe lo que va a haber en medio del problema. Es la oportunidad. Es la oportunidad. Y aunque las condiciones eran adversas, para otros estas condiciones eran oportunas, eran propicias para que Dios se glorificara en sus vidas. Porque así es, hermano, mire, lo que para uno es un problema, para otro es una oportunidad. Lo que para uno es un momento de llanto, de tristeza, de desconsolación, de angustia, otros dicen, esto es para que yo me haga más fuerte, esto es para que yo me fortalezca en fe, esto es para que yo me levante y pueda ver la mano de Dios glorificarse en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Depende cómo tú lo quieras ver. Era un momento, hermano amado, era un momento oportuno. Las condiciones eran oportunas para que Dios se glorificara. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba a punto de cumplir la promesa. Dice el verso 2, Josué capítulo 1, verso 3, perdón. Yo os he entregado lo que había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, le está diciendo, mira, en las situaciones adversas, claro que sí, acaba de morir el líder, es frustrante, yo sé que es triste, pero bueno, levántate, mira, ¿sabe por qué? Porque ustedes están a punto de ver el cumplimiento de la promesa en su vida. Y si ustedes lo ven desde este punto de vista, ustedes tienen un privilegio más grande que el mismo Moisés tuvo. Mire, cuando la gente comienza a ver las cosas, cuando Josué y el pueblo comienzan a ver las cosas de esta perspectiva, ellos comienzan a entender que hay razones para levantarse, que hay motivos para seguir adelante. Dios les dice primero, Dios les dice, este es el momento donde la promesa se va a cumplir en su vida. Lo que yo le prometí a Abraham después de casi 600 años, oiga esto, tomando en cuenta el tiempo que estuvieron cautivos más el tiempo de peregrinación, le dice Dios, ahora ustedes van a tomar la tierra, ahora ustedes van a ver el cumplimiento de la promesa. ¿Sabe qué me dice esto a mí? Que los propósitos de Dios se cumplen con Moisés y sin Moisés. Los propósitos de Dios se van a cumplir con mi persona y sin mi persona. Los propósitos de Dios se van a cumplir, hermano, falte o esté quien esté. Dios siempre tiene todo bajo control. Dios siempre tiene todo, hermano, bajo control. Lo que para unos era una angustia, para Dios ya era propósito divino. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta tarde, pero lo que yo quiero decirte es, resiste un poco más, resiste un poco más. Mira la adversidad de un punto de vista diferente. Yo te pido que lo puedas ver como una oportunidad grande para tu vida. Lo que pueda estar pasando es una oportunidad para levantarnos de las cenizas. Es una oportunidad para mi hermano tomar nuevo ánimo, nuevo aliento, nuevas fuerzas.
Eran condiciones oportunas, no solamente eran condiciones difíciles, adversas, sino también eran condiciones oportunas. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir su promesa. Es cierto, ya Moisés ya no estaba, pero el Dios que había llamado a Moisés seguía siendo el mismo Dios y sus promesas seguían vigentes. Aunque ya Moisés ya no estaba, pero mi hermano, mire, las promesas del Señor, los propósitos de Dios para su vida y para la mía, están por encima de la voluntad humana. Están por encima de nosotros. No piense usted que somos indispensables y que somos, hermanos, los mejores y que sin nosotros esto no camina, esto no avanza. No se engañe, porque Dios siempre tiene todo bajo control. Si a alguien no le toma nada por sorpresa, es al Señor. Porque con nosotros y sin nosotros, la obra no se va a detener. La obra de Dios no se va a parar. El propósito de Dios para esta humanidad no se va a detener. No se va a detener. Porque Dios siempre tiene todo bajo control. Dios siempre tiene un plan B. Dios siempre tiene todo, hermano, bajo control. Es más, yo le voy a decir algo, no es plan B. Dios siempre tiene el plan A. Porque aunque para nosotros el plan A no funcionó, no funcionó a la manera de nosotros, a la manera de Dios. Sigue transcurriendo el plan tal cual Dios lo estableció, tal cual Dios lo preparó de antemano. Y no fue casualidad, ya Dios había estado, como dije hace un momento, ya Dios había estado preparando a Josué para este momento, para esta oportunidad. Eran condiciones oportunas, porque primero se iba a cumplir la promesa de Dios. Segundo, Dios le dice a Josué que tendrá el respaldo que había tenido Moisés. Oiga esto, le dice Dios: como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Oiga esto, nadie te podrá hacer frente. No ahora mientras llevas al pueblo, no. Dios le dice, en todos los días de tu vida. Usted lo puede leer ahí mismo, Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Sabe qué es lo único que Dios le dice a Josué? La única condición que yo te pido es que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita de día y de noche. Amén. Medita de día y de noche. Guarda esta palabra, átala a tu corazón, hazla tuya. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos, hermanos, de tristeza, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, de llanto, de frustración, en los momentos de duda, de incertidumbre, ¿sabe dónde está la respuesta y el respaldo de Dios, la voz de Dios? Vete a la palabra del Señor. Mire, yo no sé, hay gente que se angustia y hay gente que se preocupa porque dice, ay, Dios no me ha hablado, ay, Dios no sé por qué, antes Dios me hablaba en sueños, antes Dios me hablaba en voz audible, antes Dios me hablaba de una manera o de otra y ahora yo no siento que me hable. Vete a la palabra del Señor, toma la escritura, lee la Biblia, abre la Biblia y ahí Dios va a comenzar a hablarte. Ahí va a comenzar Dios a tratar contigo. Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo, pero además de eso, también le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero lo que yo le pedí a Moisés, también te lo voy a pedir a ti. ¿Y qué fue lo que le pidió a Moisés? Que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, que no se apartara del libro de la ley, sino que meditara de día y de noche. Ahora yo te voy a dar a ti ese respaldo, le dice Dios a Josué, pero tú tienes que hacer lo que hizo Moisés también. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes. Mire, Josué, como dije hace un momento, Josué ya había demostrado su valentía. Estamos hablando de un hombre que sirvió fielmente al lado de Moisés.
Josué, hermano, era un hombre forzado, era un hombre valiente desde su juventud. Él estuvo cuando fueron, hermano, a reconocer la tierra. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Es decir, estamos hablando de un hombre forzado, estamos hablando de un hombre valiente, pero le dice Dios, ahora es donde tienes que ser valiente más todavía. Si fuiste valiente antes, bueno, ahora más que nunca tienes que ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque era el momento crucial. Estaba cerca la tierra prometida. Mire, hay gente, hermano, que perseveró, luchó, ayunó, oró, hermano, hizo tanto esfuerzo, tanta lucha, perseveró tremendamente. Pero ¿por qué llega el momento cuando estamos tan cerca de coronar la carrera? ¿Por qué muchos están regresando atrás? ¿Por qué muchos están tirando la toalla y están volviendo al mundo? ¿Sabe por qué? Porque no están siendo conscientes que es ahora donde tienen que resistir un poquito más. Es ahora donde tienen que tomar fuerza. Es ahora, si se esforzaron, si fueron valientes, si fueron tremendos para orar, para ayunar, si fueron hombres tremendos, hermanos, profundos en la palabra. Bueno, demuéstramelo ahora. Demuéstramelo en este momento que estamos tan cerca. Por eso Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Le dice luego, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente fuérzate y sé valiente. En otras palabras, Dios le está diciendo, sácame el último aliento, dame tu último esfuerzo, haz lo último para poder llevar a este pueblo a la tierra prometida. Un último esfuerzo para terminar esta carrera. Resiste un poco más. Levántate, pelea la buena batalla. Mira, nos hace falta poco tiempo, hermano. La iglesia del Señor pronto va a ser levantada. Va a ser triste, va a ser lamentable que muchos que perseveraron durante mucho tiempo, que sirvieron al Señor durante mucho tiempo, que pelearon la batalla durante mucho tiempo, que, hermanos, vencieron tentaciones, vinieron pruebas, vinieron tempestades y nada los pudo detener. Sería triste que en este momento crucial de la vida cristiana, sería triste que ahora se rindan. Cuando estamos tan cerca de alcanzar la meta, cuando estamos tan cerca de llegar a la tierra prometida, cuando estamos tan cerca de coronar esta carrera, ¿cómo es posible que ahora tú quieras tirar la toalla? ¿Cómo es posible que ahora tú quieras rendirte? ¿Cómo es posible que ahora tú quieras decir, ya no sigo más, ya no continúo en esto? Es ahora. Resiste un poco más, pelea la buena batalla. Mira, Josué, hermano, entiende en este momento que es crucial para su vida, que aquí se resume toda su vida, prácticamente se resume en este momento cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, Dios le está diciendo también, lo que vas a enfrentar no va a ser fácil. Mira, este último momento es que está bien cerca, ya vas a llegar con todo el pueblo. Y hermano, el enemigo va a tratar de detenerte. El enemigo te va a tirar dardos de diferentes maneras, pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Josué podía decir, pero Señor, yo he sido valiente, Señor, yo he sido esforzado. Y Dios le podía haber dicho, es cierto que has sido valiente, es cierto que te has esforzado, pero ahora es donde tienes que tomar nuevas fuerzas. Porque lo que tienes por enfrente no es fácil. No es lo mismo que tú seas el segundo a que tú seas el primero. No es lo mismo a que tú seas el líder, a que tú seas el diácono, a que tú seas el pastor. No es lo mismo. Son condiciones totalmente diferentes. Y Dios le dice aquí a Josué, ahora tú eres el líder, ahora tú eres el que va a la cabeza. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Le dice en el verso 6, en el verso 7, en el verso 9. Y a través de sus propios hermanos también le dice en el verso 18 de este capítulo 1 de Josué. Y Dios le dice a Josué, apóyate en la palabra. Mire, hermano, eran condiciones oportunas, eran condiciones perfectas para que Dios se glorificara. ¿Sabe por qué? Porque la promesa se iba a cumplir. Estaba a un pasito de cumplir la promesa del Señor con su pueblo. Segundo, porque, hermano, Dios le dice a Josué, el respaldo no te va a faltar. Vas a tener todo el respaldo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero le dice, solamente esfuérzate.
Solamente esfuérzate y sea valiente. Y por último le dice también, apóyate en la palabra. Le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca la palabra. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, la respuesta para cualquier situación es la palabra. La respuesta a cualquier pregunta está en la palabra. La respuesta a cualquier angustia está en la palabra. La respuesta a cualquier necesidad está en la poderosa palabra del Señor. Nunca se vaya a apartar de tus labios la palabra bendita del Señor. Contra cualquier adversidad, contra cualquier tentación. Meditábamos el otro día acerca de la tentación bajo el tema llevado al desierto. Usted se recuerda que Jesús siempre respondió a Satanás, que el Señor lo reprende en esta tarde. Siempre le respondió con la palabra. Llénate de la palabra, estudia la palabra, lee la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque a través de ella Dios va a hablar a tu vida, Dios te va a fortalecer. Cuando más lo necesites, Dios va a estar ahí. Apóyate en la palabra. Dios le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Se lo voy a leer literalmente, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego le dice de nuevo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero venga acá, mire, apóyese en la palabra, mi hermano, apóyese en la palabra. Contra cualquier cosa, váyase a la palabra. Cualquier cosa que usted escuche, que digan por allá, que dijo fulano, que dice sutano, que venía una nube, que no sé qué, que se iba a llevar a no sé cuánto. Que aquí en Honduras salieron con que alguien decía por ahí que buscaran un pelo en la Biblia y que se lo tomaran ahí con agua y que se iban a curar de toda enfermedad. Oiga, mentira del diablo. Mire, yo no sé por qué la gente es tan ingenua. ¿Sabe por qué la gente es tan ingenua? Porque no lee la Biblia, no estudia la palabra del Señor. Por eso cualquier bobería que aparece por ahí ya lo tiene intimidado. Hermano, mire, hay cumplimientos, hay acontecimientos que estamos viviendo ahora mismo que están descritos por la Escritura desde hace más de 2000 años. Esto está, hermanos, estipulado en la Biblia. Y a los creyentes esto no nos sorprende. Es más, yo le digo algo. Esto es lo que hemos predicado durante, hermanos, el último tiempo. Esto es lo que la iglesia del Señor ha predicado. Por eso, hermano, por lo menos yo puedo decirle, y sé que muchos compañeros no tienen ningún problema en medio de esta situación, porque no tenemos por qué cambiar el mensaje, no tenemos por qué predicar otra cosa ahora, si estaban predicando algo diferente antes, como lo están haciendo muchos ahora. Hoy usted va a encontrar por las redes sociales mucha gente hablando de la venida del Señor, hablando del arrebatamiento, pero por Dios, ¿hace cuánto no le predicaban del arrebatamiento a la iglesia? ¿Hace cuánto no le hablaban de la segunda venida de Cristo? Pero gloria a Dios, nosotros estábamos predicando esto todo este tiempo atrás. Nosotros hemos estado hablando de esto todo este tiempo. Y gloria a Dios porque el tiempo nos está dando la razón. Porque ¿sabe por qué? Porque la palabra no falla, la palabra no miente. Pero usted va a encontrar hoy muchos ahí que ya ni hablaban de la segunda venida, ni hablaban del arrebatamiento. Hoy los escucha usted hablando por ahí. Pero ¿sabe por qué? Es porque están preocupados que no hayan cómo pagar los templos. Es porque están preocupados que como no hay ofrendas ahora, están preocupados porque no hayan cómo pagar los biles. Esa es la preocupación que tiene. Y ya, hermanos, el circo que tenían, y hermano, yo siento a Dios ahora. ¿Sabe por qué? Porque el circo que tenían se les cayó. El circo que tenían se les cayó. Ya, hermanos, la gente está abriendo los ojos. Y ahora es que la gente tiene que buscar una iglesia donde se predica la palabra de verdad. ¿Sabe por qué? Porque usted se está dando cuenta que lo tuvieron entretenido en muchos lugares de esto, lo tuvieron engañado en muchos lugares de esto, que a lo mejor en su iglesia la declaración profética, entre comillas, la declaración profética de inicio de este año, ¿sabe cuál era? De que Dios le iba a prosperar, que este iba a ser su mejor año, que este año iba a ser como ningún otro y que en este año Dios iba a ser aquí, Oiga, mi hermano, usted se está dando cuenta por usted mismo
que este no es el mejor año, hermano, para decir, para prosperar y para esto, para aquello. No, este es el año en el que el Señor está sacudiendo su pueblo. Este es el año en el que el Señor está sacudiendo la iglesia. Allá usted sí regresa a un lugar de eso. Pero yo le digo, yo que usted me levanto y digo, yo me voy a una iglesia donde me prediquen la palabra de verdad. Ahora, hermano, cualquiera está predicando de esto, claro. Ahora cualquiera está, hermano, hablando del arrebatamiento y de la segunda venida, del gobierno mundial, de esto, de aquello. Pero mi hermano, nosotros llevamos predicando todo este tiempo atrás este mensaje. Y gloria a Dios, no hemos tenido que cambiarlo, lo vamos a seguir predicando. Y ahora con mayor fuerza lo vamos a seguir predicando. Pero aquellos que se les cayó el circo, ahora no hayan dónde meterse. Ahora no hayan qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque no se han apoyado en la palabra. Se apoyaron en su astucia, se apoyaron, hermano, en sus propios intereses personales y buscaron su propio bienestar y ahora están preocupados. Pero Dios le dice, hermano, a Josué, Dios le dice, mira, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino. Y este no es un mensaje de prosperidad de esos zánganos que andan por ahí. No, no, no. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Y no estoy hablando, repito, hermano, de la prosperidad de este evangelio moderno que metieron todo este tiempo atrás, que no hacen bulla. Ahora yo no veo, hermano, yo no veo redes ahí de televisión ni redes sociales llamando a nadie para pactar. ¿Por qué no llaman ahora para pactar? Porque ya se les cayó el engaño, porque ya se les cayó la mentira. Hermano, mire, esto es algo tan absurdo, pero tan absurdo, que incluso le decían a la gente que del tamaño de la ofrenda iba a ser el tamaño del milagro. Reprenda al diablo, hermano, nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay que volver a la Sagrada Escritura. Hay que volver a la palabra del Señor. Hay que volver a la palabra del Señor. Y como digo, nosotros no tenemos problema en predicar este mensaje porque es el mensaje que siempre hemos predicado. Siempre hemos hablado de que pronto el Señor viene y que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y seguimos predicando este mensaje. Y mientras Cristo no venga y la iglesia sea levantada, vamos a seguir predicando este mismo mensaje. Porque ¿dónde más nos vamos a apoyar nosotros si no en la palabra de Dios? En la palabra de Dios, mi hermano. Mire cuánta mentira se mueve en este tiempo. La gente anda buscando que le profeticen por un lado, que le profeticen por otro. Pero no se trata de esto, se trata de ir a la palabra del Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No estoy hablando de prosperidad económica necesariamente, no estoy hablando de prosperidad material necesariamente, estoy hablando de una prosperidad integral, una prosperidad, hermano, que no añade tristeza con ella. Estoy hablando que la bendición de Dios nunca menguará en tu familia, en tu casa. Y no necesariamente estoy hablando, repito, y lo dejo claro, de cuestiones materiales. Las cuestiones materiales son secundarias, mi hermano. Pero el problema es que como hemos calificado que entre mejor sea el carro, es más grande el apóstol, el hombre de Dios, engaño, mentira. Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero toda esta mentira se cayó y damos gloria a Dios por eso. Porque se cayó este circo, se cayó esa mentira de estos hijos del diablo que tenían por todos lados. Pero la iglesia del Señor se está preparando. El Señor, hermano, está preparando su pueblo. Esto está zarandeando, hermano. Y ya pronto viene el Señor. La iglesia del Señor pronto se va. Mientras, hermano, Él viene, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Vamos a seguir, hermano, atesorando la palabra del Señor en nuestra vida. Sobre todas las cosas, vamos a luchar y a tratar cada día de llevar esta palabra a la práctica. Porque si el conocimiento salvara, mi hermano,
los más preparados se salvarían, pero el conocimiento no te va a salvar. El conocimiento sí es bueno, pero en lo que te va a ayudar, hermano, amigo, lo que te va a ayudar a ti a salvarte es que lleves a la práctica esta palabra. Que la atesores en tu corazón, que la guardes y la lleves a la práctica. Eso es lo que a ti te va a ayudar a poder coronar tu carrera hasta el final. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas, le dice Dios a Josué, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe por qué a nosotros las cosas nos salen mal? Porque las hacemos a nuestra manera. Porque no consultamos a Dios. Claro, vamos donde Dios a llorar cuando nos salen mal las cosas. Vamos al Señor a decirle que por qué estamos pasando esto, que por qué estamos pasando aquello. Pero no le preguntamos cuándo nos íbamos a meter en ese problema. No consultamos con el Señor. Entonces harás prosperar tu camino. Y le dice Dios, y todo te saldrá bien. Yo te digo en este día, vuelve a la palabra. Dios bendiga a los hermanos que están ahí conectados con nosotros. Vuelve a la palabra. Agárrate de la palabra. Estudia la palabra. Lee la Biblia. Medita en ella de día, de noche. Enseña. Dios le dijo al pueblo de Israel, enséñele a sus hijos. Porque usted a su hijo, oiga lo que le voy a decir. Si usted preparó todo para que su hijo fuera ingeniero, abogado, licenciado, astronauta, médico, cualquier profesión que sea, si usted preparó a su hijo para eso, pero no le enseñó la palabra del Señor, usted fracasó como padre. Usted fracasó como padre. Si usted, hermano, le dio comida, le dio abrigo, le dio sustento, le mandó a hacer una casa, le compró un carro, le dio todos los estudios habidos y por haber, pero si usted no le instruyó en la palabra del Señor, usted fracasó como padre y usted tiene una cuenta pendiente. Porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero más que con palabras, enséñale a tus hijos con el ejemplo. Enséñale a tu hijo con el ejemplo. ¿Cómo es posible que tú le digas a tu hijo que no diga malas palabras y tú eres malcriado o malcriada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú le vas a decir eso a tu hijo que no lo diga y tú lo estás diciendo? Si tu hijo va a aprender de tu ejemplo, es que tu hijo va a aprender. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero no solo lo instruyas con consejo, instrúyelo con ejemplo. Instrúyelo con ejemplo. Porque ahí el niño va a ir aprendiendo de ti. El niño va a ir aprendiendo de ti. Si en el templo el niño ve que tú platicas, que tú estás aquí, que nunca estás en lo que estás en el templo, ¿cómo le vas a decir a tu hijo, hijo, esté quieto, ponga atención? Si tú como padre lo haces. ¿Cómo es posible? Pero yo te digo en este día de parte del Señor, resiste un poco más. Resiste un poco más. Toma nuevas fuerzas en el Señor. Mire, estamos tan cerca de terminar esta carrera, que hoy más que nunca es donde tú tienes que esforzarte. Es ahora donde no te puedes dar el lujo de dormirte, no te puedes dar el lujo de descansar, no te puedes dar el lujo de tomarte unas vacaciones en Egipto. Hoy es el momento cuando lo que tienes que hacer es tomar nueva fuerza. Resiste un poco más. La tierra prometida está cerca, resiste. ¿Cómo es posible que después de todo lo que has pasado? Mira, yo lo sé porque el creyente tiene luchas y pruebas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Yo sé las aflicciones que el creyente pasa. Pero ¿cómo es posible de tantas aflicciones, de tantas luchas que has pasado, de tantos problemas que por gracia y misericordia del Señor has superado? ¿Cómo es posible que ahora tú te vengas a rendir? Resiste un poco más. Toma fuerzas en el Señor. Toma fuerzas. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Yo te digo en este día, para ir terminando, saca el último aliento que hay en ti.
Saca el último aliento que hay en ti para seguir adelante. Vamos a coronar esta carrera hasta el final. Nosotros no somos, como dice la Biblia, de los que retrocedemos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Así que te animo, levántate, sigue adelante. Resiste un poco más. Un poco más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. No te rindas. Pelea la buena batalla. No te duermas, no te canses. Pastor, yo he orado mucho. Bueno, sigue orando. Pastor, yo he ayunado mucho. Bueno, sigue ayunando. Hoy más que nunca, sigue ayunando. Ya leí mucho la Biblia. Bueno, lee la Biblia. Agárrate de la palabra. Hoy más que nunca, agárrate de la palabra del Señor. Porque todo, hermanos, el engaño viene para peor, viene para más. Si lo que había estado sucediendo en la iglesia en este tiempo atrás, de manipulación, de engaño, de mentira, falacia, bueno, vienen tiempos donde esto se va a poner todavía más difícil. Y Dios quiera que tú y yo no estemos siendo engañados ni arrastrados por estas olas de mentira. Cristo está a las puertas. Nunca en toda la historia, escucha este dato, nunca, y hay muchos hombres de Dios hablando de esto, y con toda razón, mira, nunca en toda la historia Estados Unidos había aceptado la existencia de objetos voladores no identificados. Objetos voladores no identificados. En los últimos días han desclasificado ciertos videos y han aceptado de que están ahí. ¿Por qué? Si nunca en toda la historia lo habían aceptado abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque pronto la iglesia del Señor se va. Y ya están preparando, hermano, la mente, la conciencia de la gente para decirle que esas naves vinieron y se llevaron este montón de gente. Pero no se trata de naves, es que el Señor transformó este cuerpo mortal, corruptible, en un cuerpo incorruptible. Y nos fuimos más allá de la luna, más allá del sol, a gozarnos a la boda del Cordero. Así que, adelante, pelea la buena batalla. Sécate las lágrimas, sacúdete un poco, saca el último aliento, porque vamos hacia adelante.